Amigas y amigos, la polémica continúa. ¿Cuál banda es mejor? ¿The Beatles o The Beatles o The Rolling Stones? Y es que esta polémica se despertó desde mayo del año pasado cuando en una entrevista que le hicieron a Paul McCartney, por supuesto, Paul McCartney dijo que The Beatles era mejor banda, a lo cual Mick Jagger no se hizo esperar y la rompió con su respuesta, que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué tal amigos? Yo soy John Jairo Toro, productor de espectáculos y video, y esto es Toro Espectáculos. Vamos con el video y al final les voy a decir cuál banda de estas dos es mi favorita. Y aunque van a decir, ¿y a mí qué me importa cuál es tu banda favorita? Pues se los voy a decir al final del video. Vamos a ver esto. La controversia entre Mick Jagger y Paul McCartney acerca de cuál de las dos bandas es la mejor continúa. No existe ninguna duda que dos de las mejores bandas que Reino Unido le ha dado al mundo son The Beatles y The Rolling Stones. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha vivido esta polémica entre seguidores de ambas bandas y desde mayo del 2020 fue revivida por el mismo Paul McCartney. Y es que el miembro del cuarteto más famoso de Liverpool brindó a inicios de mayo del 2020 una entrevista donde destacó que los Beatles siempre fueron mejores que The Rolling Stones. Las declaraciones de McCartney fueron las siguientes: empezamos a notar que cualquier cosa que hiciéramos, The Stones también lo hacía poco tiempo después. Nosotros fuimos a América y tuvimos mucho éxito. Luego The Stones fueron a América. Nosotros hicimos SGT Paper y luego The Stones hizo un álbum psicodélico. The Beatles eran los mejores. Después de estas declaraciones le tocó el turno a Mick Jagger, y esto fue lo que dijo a través de una entrevista realizada por Apple Music, donde le preguntaron qué opinaba acerca de los comentarios de su compatriota, a lo que Jagger respondió lo siguiente: eso es tan divertido, él es un amor, obviamente no hay competencia. La gran diferencia, sin embargo, es que The Rolling Stones es una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas, cuando The Beatles ni siquiera hicieron una gira de arena, como por ejemplo Madison Square Garden, con un sistema de sonido decente. Se desaparecieron antes que comenzara el negocio de las giras de verdad. Afortunadamente, una banda sigue tocando en estadios y la otra simplemente no existe. Si analizamos un poco la trayectoria de ambas bandas, nos encontramos con lo siguiente. The Beatles, banda inglesa que nace por el año de 1962 y que es reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y del rock. La naturaleza de su enorme éxito parte desde el inicio de la Beatlemanía, que poco a poco fue agarrando fuerza en todo el mundo hasta convertirse en prácticamente un estilo de vida. Su discografía comprende 13 álbumes de estudio, uno de ellos doble, una recopilación, 13 EP y 22 sencillos, logrando vender millones de copias que hasta el momento se siguen vendiendo. Por otro lado, The Rolling Stones, banda británica de rock originaria de Londres y formada en 1962, con 30 álbumes de estudio, 26 recopilaciones, 28 en vivo, más de 100 sencillos, 3 EP y 7 box sets. Ningún grupo de rock hasta la fecha ha sostenido tan duradera y todavía mundialmente reconocida trayectoria. Con Jagger, Richard y Watts como miembros fundadores en activo, continúan siendo la banda más longeva de la historia del rock. Han vendido más de 220 millones de discos en todo el mundo y por supuesto pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Amigas y amigos, ustedes tienen la última palabra. ¿Cuál de estas dos legendarias bandas es la mejor? ¿The Beatles o The Rolling Stones? Dejen sus comentarios. Pues amigas y amigos, ahí está. Ustedes tienen la última palabra. ¿Cuál de estas dos legendarias bandas es la mejor? Y bien, les dije que les iba a decir cuál era mi favorita y sin duda alguna para mí The Rolling Stones es mi banda favorita. Y aunque hicimos un video en este canal donde estábamos celebrando las 10 mejores bandas y The Beatles fue la número 1, para mí, a mi forma de ver, mi forma de pensar y para mi gusto personal, The Rolling Stones está por encima de The Beatles. Recibo madrazo, recibo lo que sea, pero esa es mi opinión personal. Si les gustó este video, suscríbanse, activen la campanita y esperen próximos videos. Esto es Toro Espectáculos. Nos vemos.